Un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor, o sea, un material que permite el paso de corriente eléctrica, pero que también puede servir para aislarla, que básicamente entrega una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Actualmente la capacidad de volver pequeños los transistores permite reducir el tamaño de circuitos electrónicos. Una puerta lógica es un dispositivo electrónico que esquematiza operaciones lógicas. En términos técnicos, eso es una función booleana, un concepto elemental en electrónica digital, informática y matemáticas. Y las puertas lógicas están conformadas estructuralmente por transistores. Aquí es donde está el hardware, donde acontece el lenguaje básico de una computadora, el código binario. Un circuito integrado o chip es una diminuta estructura donde se construyen circuitos electrónicos. Actualmente la microelectrónica permite la integración de transistores que actúan como conmutadores en redes lógicas, es decir, como dispositivo que manipula, cambia la dirección o interrumpe el paso de electrones o la corriente eléctrica, que es lo mismo, y todo esto dentro de un pequeño circuito integrado, un chip. El concepto de cómputo se refiere al cálculo para conocer un resultado, un valor o medida entre los datos y la relación entre ellos. Así que la computación estudia los sistemas que automáticamente gestionan la información. La capacidad de cómputo entonces depende del número de transistores, y a mayor transistores, más parámetros para desarrollar lógicas avanzadas para modelar y almacenar información. En consecuencia, por ejemplo, el desarrollo de modelos de Machine Learning y Deep Learning que dan forma a la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías que procesan las cantidades gigantescas de información producidas por nuestra especie, depende de la capacidad de cómputo y por ende de la cantidad de transistores. Por cierto, si quieres entender el mundo de la inteligencia artificial, el Big Data y la ciencia de datos, aquí te dejo en la esquina superior derecha un video donde te explico de forma concreta estos tres conceptos. En resumen, la capacidad de la humanidad para computar y procesar gigantescas cantidades de información mediante nuestra tecnología moderna se sostiene de este pequeño y diminuto dispositivo que cada vez se ha vuelto más y más pequeño con el tiempo. La ley de Moore, propuesta por Gordon Moore en abril de 1965, dice que cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador, también llamado microchip o simplemente procesador, aumentando así cada poco tiempo la capacidad de cómputo. Pero no es una ley, aunque comúnmente así se le conozca, en realidad es una predicción muy buena que se ha cumplido por más de 55 años. ¿Pero en qué se basa? ¿Realmente hay alguna ley natural que dicte el desarrollo de esta tecnología? ¿Se tratará de alguna ley matemática? Pues no es así, no existe tal ley. La ley de Moore es una predicción del mercado y ha venido funcionando por mucho tiempo porque ese aumento de capacidad computacional se ha convertido en un objetivo de diseño en el que las empresas compiten por alcanzarlo. Es como si Gordon Moore hubiera colocado la marca, pero ¿quién es Gordon Moore? Es un doctor en química y física por el famoso Instituto Tecnológico de California, mejor conocido como Caltech. Moore sabía bastante sobre el tema. En 1965, en la revista Electronic, dijo que los circuitos integrados nos conducirían a maravillas como los ordenadores domésticos y equipos de comunicación personales, y vaya que tenía razón. Sucedió tal como lo predijo. Hubo una gran revolución donde se dejaron de lado las válvulas de vacío por transistores diminutos que servían de interruptores lógicos. Moore se había dado cuenta que al reducir cada vez más el tamaño de los transistores vendrían nuevas capacidades computacionales y nuevas tecnologías. Él era un verdadero experto en el tema, pues ayudó en el desarrollo de la capacidad de cómputo de nuestra civilización, por lo que fue cofundador de una empresa de electrónica integrada cuyo nombre fue ese mismo. En inglés, Integrated Electronics, Intel, la famosa empresa que todo el mundo conoce que se dedica al desarrollo de circuitos integrados mejor conocidos como procesadores.
De hecho, esta corporación es el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo. En 2005, Moore dijo que su predicción caducaría, y esto sucede cuando la tecnología se topa con las leyes de la física. Hay un límite físico. Si se hacen los transistores extremadamente pequeños, incluso a niveles moleculares o atómicos, dejarían de ser funcionales debido a que la mecánica cuántica comenzaría a dar serios problemas. A estas escalas, la materia se comporta de manera extraña y tendríamos problemas con el paso de corriente, pues los efectos de la cuántica, como el efecto túnel, por ejemplo, se manifestarían en los electrones. Por tanto, para seguir con el aumento marcado por la ley de Moore, hubo un cambio de paradigma en el 2005. Se dejó de lado el procesamiento en serie, es decir, se dejó de agregar transistores para volver chips más potentes y se inició un procesamiento en paralelo, apareciendo los procesadores multicore que dividen el trabajo dentro del procesador en núcleos, y cada núcleo es una unidad de procesamiento. En otras palabras, es como dejar de construir un supervehículo de carga que tendrá un límite marcado por las leyes de la física y usar múltiples supervehículos de carga para dividir y aumentar el trabajo, mejorando así enormemente la capacidad de procesamiento y el rendimiento. Se cambió la arquitectura de diseño de hardware al abandonar el aumento de densidad de transistores en los chips. Actualmente, en términos de procesamiento computacional, estamos en la era del multicore. A pesar de que la era multicore se basa en el trabajo de núcleos de procesamiento, sigue existiendo un límite físico para seguir aumentando la capacidad de computación. Sobre todo porque, a pesar de dividir el trabajo en distintos núcleos, el aumento de transistores por la disminución de tamaño crea bastantes problemas de aumento de temperatura. Actualmente, una PC que trabaje con bastante potencia no puede hacerlo sin sistemas de refrigeración que evite que se queme. Se piensa que el final de la ley de Moore llegará en el 2025 con transistores del tamaño de 1 nanómetro. Entonces, ¿qué pasará? Nuevamente tendrá que aparecer un cambio de paradigma. La ley de Huang, nombrada así por un reportero, inspirada en las palabras del CEO de la empresa Nvidia, Jensen Huang, establece que el rendimiento de la GPU en inteligencia artificial se doblará cada año. La GPU se refiere a la unidad de procesamiento de gráficos que, junto a la CPU o cerebro de la computadora, trabajan en conjunto y aceleran el funcionamiento de la computación. En otras palabras, la ley de Huang no se basa solo en mejoras del CPU como la ley de Moore, sino también en el resto, tanto en la GPU como en el diseño de la arquitectura y software para el desarrollo de la inteligencia artificial. La ley de Huang no suplanta la ley de Moore, es más bien una extensión, es el intento de marcar una nueva tendencia de mercado en cuanto a diseño por parte de Nvidia. Pero eso no es todo. Las mejoras científicas y tecnológicas para no detener los aumentos de computación pueden llegar de distintos caminos. Las nuevas tecnologías con los circuitos integrados pueden venir de procesadores cuánticos basadas en qubits en vez de bits, un tema que me gustaría dejar para después. O de tecnologías más cercanas como los procesadores neuromórficos, que son chips de autoaprendizaje diseñados para imitar el cerebro humano y ejecutar operaciones informáticas a una velocidad totalmente superior con gran eficiencia energética. Incluso podemos seguir primero por la vía de la mejora constante de los algoritmos para lograr un mayor rendimiento. Se trata de buscar algoritmos que puedan tomar enormes conjuntos de datos y distribuirlos eficientemente a distintos núcleos de procesamiento para que sean analizados en paralelo. Gracias por ver este video. Si te gustó, puedes apoyarme dándome un like y suscribiéndote. Nos vemos en el próximo video.